Fin de semana complicado para Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña. El Alpine no le permite coger velocidad y justo cuando va a apretar parece que empieza a haber problemas. Vemos qué es lo que ha ocurrido aquí en Data Performance en el Gran Premio de Gran Bretaña con Franco Colapinto y con Alpine. Muy buenas, Chemi, bienvenido. Buenas. Vamos a hablar de la actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone. Y la verdad es que ilusionaba porque parecía que estaba más cerca de Gasly cada vez, pero en el momento decisivo aparecieron los errores y no pudo clasificar como quizás debería, ¿no? Sin fin de semana totalmente opuesto a lo que había hecho durante las últimas semanas. Hasta ahora había hecho grandes clasificaciones y carreras, le costaba más a una vuelta. Le gustaba mucho más en los libres, sobre todo una vuelta. Este fin de semana fue totalmente opuesto. Empezó muy bien los libres hasta llegar a la Q1. En esa segunda vuelta de Q1 el problema en la salida de la T18, justamente en la entrada en meta. Y ahí se acabó el fin de semana. Pero a pesar de eso, un fin de semana complicado, nos deja bastantes buenas lecciones y bastantes buenas claves de todo lo que ha podido hacer. Y vamos a ver qué hemos podido aprender de este fin de semana. Vamos a echar un vistazo en primer lugar a las vueltas potenciales de los entrenamientos libres y es que se demostraba que el Alpine no era un coche competitivo este fin de semana. Gasly también lejos de estar en la pelea y Colapinto junto a su compañero de equipo. Había dos cosas, una buena y una mala. La cosa buena es que la distancia entre Gasly y Colapinto era de una décima. La cosa mala es que tanto Gasly como Colapinto eran últimos. Lo bueno es que lo que se pedía con la pinta era estar cerca de Gasly y en algunas sesiones incluso estuvo delante, las diferencias fueron muy escasas y siempre estuvo muy cerca. Hablamos de una décima, incluso menos, 7 centésimas en 3 horas de pruebas libres. Lo malo que el Alpine no daba. El Alpine aquí no entraba y el Alpine era un coche, como se puede en el sector central, demasiado lento. Primera parte costaba una decimilla o dos, la segunda zona le costaba casi 6 décimas con la cabeza, 4 décimas con el grupo, y la parte final estaba un poco más cerca, pero todavía se seguía faltando tiempo. Era algo que se podía ver, te falta motor a este coche, entonces tienes que bajar ala, y al bajar ala lo que tienes que intentar es que no perder en la recta, y como no perdes en la recta, perdes en la curva. Esa es la zona central por la cual perdía tanto. No era una situación nada Efectivamente, buena. esos sectores son los más importantes en Silverstone. Sí, se torció por eso aquí el Alpine era el último coche claramente y la situación era increíblemente complicada. Si vemos cómo fue un poco la evolución de los tiempos de los dos pilotos de Alpine a lo largo de los entrenamientos libres, es que se mantuvieron en todas las sesiones muy cerca el uno del otro. Colapinto incluso empezó por delante de Gasly en los libres uno, cambiando totalmente la tónica a la que nos tenían acostumbrados en las carreras anteriores, donde empezaba con mucha calma, aprendiendo, adaptándose al circuito, al coche y poco a poco avanzando para estar a la altura ya en clasificación. Casualidad o no, el primer circuito de la pasada temporada que hizo con un Fórmula 1. Hizo los libres uno con el Williams, en los libres uno estaba el tiempo de Gasly. Eso es lo que le va a pasar, sobre todo en estas siguientes carreras hasta el parón de verano. Necesita aprender los circuitos, porque todavía hay cosas que con un Fórmula 1 no son igual que con un F2. A partir del parón de verano, llegar a circuitos donde competió con Fórmula 1, seguramente el rendimiento de Franco sea mucho mejor, pueda estar mucho más cerca, intenten sacar más los dos del Alpine. Por eso el mejor rendimiento de Franco lo vamos a ver a partir del Gran Premio de Monza, de Singapur, cuando empecemos a ver lo que de verdad es capaz de hacer. Y en lo que demostró el año pasado con un Williams. Ahora bien, el Alpine está donde está y los problemas del Alpine son los que son. En cuanto a las posiciones, esto es una comparativa con otro Ahí está. evento. Esto es una comparativa con lo que pasó en el Gran Premio de Canadá, para que veamos antes dónde estaba este fin de semana Franco, aquí dónde estaba este fin de semana Franco en comparación con su compañero.
En Canadá no estuvo nunca a la altura. En Gran Bretaña ya está a la altura. Quiere decir, Franco está cada vez más cerca de Gasly. Está más conectado con el coche y el desarrollo y crecimiento del piloto está cada vez más orientado a lo que tiene que sacar. Entonces es la clave de por qué Gasly y Colapinto ya están mucho más cerca y evidentemente mucho más cerca de lo que pudo estar Duhan en su momento. Y aquí Eso ya se va, empezamos a verlo muy claro. eso se va a ver incluso mejor en esta comparativa del gap entre los dos pilotos de Alpine. Empezó a unas 7 décimas o el ¿Por qué? 0,7% de Gasly en el primer Gran Premio al que se subió al Alpine en Emilia-Romagna. En Mónaco se lo tomó con mucha más calma, se fue casi al 1% y desde Mónaco cada vez ha estado más cerca en los entrenamientos libres de su compañero de equipo. Aquí en Gran Bretaña, en tiempos. Ese es el mejor ejemplo de progresión que ha podido hacer Franco hasta este momento. Cada vez está más conectado con el coche, cada vez está más metido en lo que el Alpine exige y se ve clarísimo. Primera actuación 0,7%, también tuvo un test con otros coches, creo en Imola, pero es que a partir de Mónaco se dio ese paso atrás y no ha parado de mejorar. 1% se fue a Mónaco, eran 7 décimas respecto a Gasly en los libres y a partir de ahí la distancia se fue reduciendo, no mucho en España, también seguían esas 6 décimas, pero cuando acabó ese primer triplete y ya empezó a trabajar en simulador, vemos que la evolución es más que clara. 5 décimas que suponían 6% en Canadá, unas 2 décimas y media que suponían 4% en Austria y aquí una décima. Es decir, está cada vez más metido. Alpine ya tiene los dos pilotos y Alpine tenía los dos coches listos para poder competir. Eso es lo primero y lo más destacado que podemos encontrar este fin de semana de Colapinto. Ya no necesita empezar en la quali, ya puede empezar directamente en los libres 1 y esa creación de velocidad, esa velocidad que consigue antes, y es la que le permite estar mucho más metido en el rendimiento del coche. Seguramente el ver que está ahí tan cerca de lo que es el rendimiento máximo del monoplaza, que es capaz de sacarlo Gasly, le incentivó a apretar o a tirar de más en la clasificación. Sí, realmente sí y no, porque el coche era lo que era, pero es que lo que hizo Gasly no lo pudo hacer con Colapinto. Lo hemos visto infinidad de veces. Colapinto es un carrerista, no es un piloto de una vuelta, y Gasly es un piloto de una vuelta, no es un carrerista. Gasly necesitó hacer todo y más para poder sacar el rendimiento de una vuelta en Silverstone, en la clasificación, y con todo, ahora lo vamos a ver, casi se queda fuera en la Q1. Colapinto tuvo ese problema en la curva 18 porque es que el coche en el límite de clasificación daba lo que da y aquí no pudo hacer más. Tenemos aquí los datos, la comparativa de Gasly con Colapinto en el primer intento de la Q1. Colapinto está delante. Pues fíjate, esa es la clave. Solo perdía una décima o décima y media en la curva 3-4 porque ahí sí que iba un poquito mejor Gasly por velocidad mínima, pero es que desde ahí estaba todo el rato en la décima. Y esto es lo primero y más destacado que nos encontramos este fin de semana. En Gasly ya está con Colapinto. Ya el rendimiento es el mismo. Incluso por el paso en Stowe era capaz de meterle una décima y acabar el primer intento por delante de Gasly. Claro, llegó ese intento, no les valía porque les dejaba a los dos muy atrás y les dejaba con problemas. Incluso Gasly tuvo que hacer un importante extra, y aquí lo vamos a ver muy claro, para Aquí. poder entrar. Tuvo que sacar 2 décimas en la 3-4, frenando mucho más tarde y con un poco más de intensidad para poder parar el coche en esa zona. El paso por la zona de COPS y la previa y la salida le llevó a ganar otras 3 décimas y tuvo que entrar otra vez increíblemente fuerte en la parte final de la vuelta con otras 2 décimas que ganó. Y estas 3 zonas, el 3-4, la parte final de la vuelta y el paso por COPS, fue lo que le dio esas 7 décimas, cuando el resto de los pilotos estaban en 3 décimas, que le permitió llegar a la ronda final. Y aquí lo podemos ver muy claro en la comparativa, bueno, la imagen de tabla de los pilotos en los libres 1, la Q1, donde estaba. Y básicamente era eso. Gasly con una vuelta increíble, 26-3 P15. Lawson 26-4. Colapinto, siendo sinceros, podía haber sacado 3 décimas
en el segundo intento, era lo que estaba mejorando en promedio, podía haber hecho un 26.8. Haberse escapado de la P19 de la P18 era imposible. Pero en esto fue lo que destacó Gasly y la gran clave de su actuación. Gasly es un piloto de quali y lo demostró clarísimo con el rendimiento en la vuelta. Franco es un piloto de carrera y aquí hubiera tenido opciones. En esta carrera hubiera podido hacer las cosas muy bien. Pero a una vuelta no esperemos la mejor imagen de Colapinto porque no la va a entregar. Colapinto, para los años que tiene, es demasiado buen carrerista. Siempre se dice, los pilotos jóvenes son muy buenos a una vuelta, luego en carrera flaquean. Franco parece que ya ha corrido 30 años. A una vuelta no va tan bien, pero en carrera va increíble. Buscó el extra para intentar pasar en la última vuelta y perdió el control en la zona de aceleración para lanzarse en el intento final. No estaba en tiempo de vuelta, estaba lanzándose, pero más que error de pilotaje, yo aquí entiendo la dificultad que hay en buscar el límite al Alpine. Sí, es que es un coche muy crítico, sobre todo una vuelta. Es un coche que a Franco le está costando mucho por eso, porque es que no es tan fácil de sacar y no es tan fácil de llevar como puede ser el Williams. El Williams sí que se podía permitir algo más, e incluso con ese coche no era tan bueno una vuelta, pero con el Alpine le está costando. En clasificación, en carrera es otra cosa. ¿No te recordó un poco este fin de semana de Colapinto al de Emilia Romagna? Que en los entrenamientos libres daba buenas Sí, sensaciones. En el primer intento de la Q1 parecía que, o sea, tenía margen de mejora, pero parecía que había superado la Q2. En este caso no, porque el coche no estaba para superarla. Y luego buscando el extra es cuando llega esa salida de pista. sí, en esa manera sí, lo hemos visto también al comienzo. 0% de diferencia hacia esta carrera, sí, 0,6% en Imola. Entonces es mejor que en Imola, la progresión está cada vez más clara. Pero llega la Q1 y tiene problema. Y ese es el problema. La clasificación de Colapinto necesita mejorar. Lo bueno y lo destacable es que no hay amenaza de que le vayan a sacar en lo que queda de temporada. Polaron va a poder rodar con otros coches, seguramente le veamos en algún libre 1 con el Alpine haciendo una comparativa y ese sí que va a ser momentos claves de la temporada. Pero ahora Franco se va a orientar a circuitos donde ha podido competir con un Fórmula 1. Le quedan, si acaso, dos, que son Bélgica y Hungría. Bueno, tres con Holanda, porque todavía no estuvo ahí en ese circuito. Estuvo Sarian antes de empotrar el coche y dejarlo ya perfecto. Y a partir de Monza veremos una dimensión totalmente diferente de Franco en la segunda parte de temporada, donde ahí sí que va a tener que competir con Gasly y con sus rivales para poder acercarse. Luego, como mencionabas, Chemi, la lástima. Franco Colapinto es un piloto de carreras, es un carrerista. Tuvimos una carrera loca en el Gran Premio de Gran Bretaña con cambios del estado de la pista. Comenzó en mojado, algunos optaron incluso por el neumáticos de seco. Franco Colapinto comenzaba desde el pit lane, decidió colocar los duros y no le arrancó el coche. Se quedó en el pit lane, se quedó en boxes y fue el primer piloto en abandonar. El piloto argentino dijo que le ocurrió lo mismo que en la clasificación de España. Problemas de transmisión, que él engranaba la marcha y el coche no se movía. De nuevo el Alpine fallando. Pues fíjate, ese es el problema. Es que esto no es tema ni siquiera de Colapinto, es un problema de coche de mecánico. Y esto no lo encontraban antes en Williams, pero ahora Alpine está claro que está fallando. Y ante esto no se puede hacer nada. Si tiene estos problemas, él no puede hacer nada. Si el coche, yo quiero meter más, el coche no me sale, ¿qué voy a hacer? La verdad, una Hay putada otro, increíble, pero es lo que dio. hay otro dato. Colapinto salía último, pero ¿por qué empezaba desde el pit lane? Porque cambió varios elementos de su monoplaza, penalizando posiciones, obligándose a salir desde el pit lane. Uno de los componentes que no cambió fue la transmisión, fue la caja de cambios. Y es lo que le dio problemas. Pues fíjate. Poco más que añadir, ¿no? Pues fíjate todo el daño que hizo eso. Así que ya sabemos, Colapinto necesita afinar un poco más en clasificación. Parece que poco a poco ya se está sentando bastante más al Alpine, pero es que sigue mostrando, sigue mostrándose el coche francés uno de los más complicados esta temporada, que te da muchos problemas, que sufre averías y que
es difícil de que los pilotos ganen confianza. Dejadnos en comentarios vuestra opinión de lo que ha sido el Gran Premio de Gran Bretaña para Franco Colapinto. Si creéis que debe de tener paciencia el piloto argentino, ir aprendiendo, volver a un formato de tomarse con calma los entrenamientos libres para luego buscar la velocidad en la clasificación solamente. ¿Y qué esperabais? ¿Dónde creéis vosotros que podría haber acabado una carrera tan loca como la de Silverstone? Ya sabéis que si le dais al like y compartís este vídeo, podemos llevar este tipo de análisis a mucha más gente fanática de la Fórmula 1, porque aquí en Data Performance traemos el deporte más complejo con los datos que usan los ingenieros aptos para todo el mundo.